La idea era, bueno, primero hablar un poquito sobre lo que implica la reumatología pediátrica, que es la disciplina que se dedica a las enfermedades del tejido conectivo, tanto las inflamatorias como las no inflamatorias, y que afecta principalmente el sistema musculoesquelético, los músculos, los huesos, las articulaciones, la piel, los vasos sanguíneos, y que tiene como punto en común la presencia de inflamación, ¿no? Ya sea una inflamación en un momento o en un lugar inadecuado o como una respuesta que protege, que se excede y que termina siendo, digamos, dañina para el organismo. Entonces, si bien la artritis crónica y la artritis idiopática juvenil es la más frecuente en la infancia, en los niños y en los adolescentes, la reumatología pediátrica abarca el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento de otras enfermedades también, como son el lupus eritematoso sistémico, la dermatomiositis juvenil, la enfermedad mixta del tejido conectivo, los síndromes de superposición, que es la concomitancia de una o más de estas enfermedades, las vasculitis también, y la artritis idiopática juvenil, que como ya les dije es la más frecuente. Artritis, ¿qué quiere decir? Es inflamación de las articulaciones. ¿Y cómo uno se da cuenta cuando una articulación está inflamada? Bueno, porque aparece, está hinchada, tumefacta, tiene dolor, puede estar caliente, puede tener alteraciones en la piel, estar enrojecida. Todo este componente inflamatorio es predominantemente en la mañana, pero a veces, bueno, puede abarcar varias horas del día, pero tiene un fuerte componente matinal, que muchas veces se acompaña de lo que es la rigidez, que el niño no lo refiere como dolor, sino como una dureza, está como lento, se siente como un robot, y que a medida que pasan los minutos o las horas, todos estos síntomas revierten. Entonces, la artritis puede ser de diferentes causas. La inflamatoria es la que vemos nosotros. También puede ser infecciosa, puede ser tumoral, puede ser de otras causas que son los diagnósticos que inicialmente se descartan. Entonces, dentro de las artritis crónicas, la IJ es la que más causa este cuadro en la infancia, y se define como la presencia de artritis de más de 6 semanas de duración, que se descartan otras causas y que aparece antes de los 16 años. Esta es una enfermedad que es de diagnóstico clínico, o sea, nosotros no precisamos ningún estudio específico, ni de laboratorio, ni de imagen para confirmar el diagnóstico. Pero sí nos apoyamos en el laboratorio y en las imágenes para darle más fuerza a ese diagnóstico y también para valorar en qué terreno estamos y desde dónde parte ese paciente, ¿no? Si existe daño ya en las placas o no, si se acompaña de alteraciones en el laboratorio. Y la IJ en realidad es como un paraguas enorme que engloba y abarca varias formas, digamos, tiene varios subtipos. Está la forma sistémica, que se acompaña de fiebre, y puede tener compromiso de otros órganos también, por eso el término sistémico, puede tener manifestaciones en la piel. Después están las formas oligoarticulares, que son las que comprometen 4 o menos articulaciones. Las poliarticulares, que comprometen más, que pueden asociarse con anticuerpos, con el factor reumatoideo o no. Y después otras formas, por ejemplo, la entesitis relacionada a artritis, que cuando hay una artritis y presenta dolor en lo que se llama la centesis, por ejemplo, en el talón, en la parte de adelante de la rodilla. Está la forma psoriásica, cuando hay una psoriasis asociada, y después las formas indiferenciadas, que son aquellas artritis que no entran en ninguna clasificación o pueden entrar en más de una. Entonces, estas formas clínicas van a tener diferente encare. Pero además, a mí me importa resaltar
como también como complicación o manifestación no articular de esta enfermedad, para tener siempre presente que es la uveitis, que es la inflamación del ojo, que es una complicación asociada, o sea, un evento asociado a la IJ. Por eso, la importancia del control frecuente con el oftalmólogo. No todos los tipos de AIJ se asocian de igual manera o con igual frecuencia a esta complicación. Por lo tanto, va a estar un poco supeditado, ese control y esa frecuencia de control con el oftalmólogo va a estar un poco supeditado a la forma clínica que presenta. Entonces, la artritis, obviamente que genera muchos cambios en la vida del paciente. ¿Y cuál es la importancia de identificarla? ¿Cuál es la importancia de hacer un diagnóstico precoz de este cuadro? Bueno, lo importante es empezar un tratamiento temprano. Un tratamiento que nos permita evitar a largo plazo la aparición de secuelas y, por supuesto, mejorar la calidad de vida del paciente. Y cuanto más precoz se hace el diagnóstico y más temprano iniciamos un tratamiento efectivo, más chances tenemos de que responda mejor. Pero el tratamiento, para hablar un poquito del tratamiento, más allá de los fármacos y los medicamentos, que ahora podemos charlar sobre eso, es importante entender al tratamiento desde un abordaje multidisciplinario, y es un equipo multidisciplinario, o sea, son varios especialistas que participan de este proceso. Entonces, tenemos el tratamiento con medicamentos, pero también es muy importante, tan importante como los fármacos, es la fisioterapia, ¿no? El abordaje del fisiatra con la fisioterapia, la hidroterapia. Abordar, sin duda, todos los elementos psicoafectivos, ¿no? Tenemos que pensar, y una cosa que no dije, es una enfermedad que es crónica. ¿Eso qué quiere decir? Es una enfermedad que no se cura, pero que sí se controla con un tratamiento adecuado, y un alto porcentaje de los pacientes cuando entran a la edad adulta ya tienen controlada su enfermedad y muchos prescinden de la medicación. Entonces, si bien es un diagnóstico crónico y un tratamiento que va a ser prolongado, no hay que pensarlo como que sí o sí va a ser para toda la vida. Pero al momento de hacer el diagnóstico, con todo lo que implica, ¿no? Ya desde ¿no? los síntomas que le he mencionado, lo que puede limitar en el paciente, en el niño o en el adolescente, lo que puede repercutir en su vida o estar con dolor o lo que lo limite, sumado a la definición de una enfermedad crónica, esto genera muchos cambios en el niño y en la familia. Entonces, es importante que asumir ese diagnóstico y poder acompañar el proceso del paciente y de la familia cuando recibe ese diagnóstico para poder transitarlo de mejor manera. Entonces, la psicoterapia y abordar los elementos emocionales que produce el diagnóstico y el tratamiento en el niño es muy importante. También es importante dentro del tratamiento o de la evolución, digamos, que el niño y el adolescente pueda tener una vida normal. Es muy importante conservar la vida social, que vaya a la escuela o al liceo, que no tenga que faltar, lograr que pueda realizar actividad física igual que sus pares, que no quede aislado. Todo eso es muy importante, porque además, entre otras cosas, la actividad física adecuada un poco al paciente es importante porque mejora la movilidad. Y en cuanto al tratamiento con las drogas, hay una pirámide muy característica, una base que nosotros en forma, digamos, acortada le llamamos los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, que tienen una función como es el ketoprofeno o el ibuprofeno,
que tienen una función, más allá de calmar el dolor, que es muy importante, la función antiinflamatoria, ¿no? Pensando en esa base inflamatoria que les mencionaba al principio. Después tenemos un segundo escalón en el que se usan drogas que van más dirigidas no tanto al síntoma, sino a cortar el problema, digamos, que es el metrotexate, la sulfasalacina, y en un tercer nivel las drogas biológicas, que son medicaciones modernas, mucho más enfocadas y selectivas a la molécula que produce la inflamación, y que por suerte nosotros en Uruguay, por la cobertura del Fondo Nacional de Recursos, disponemos de varias de esas drogas y podemos decir que estamos al nivel de países de primer mundo en cuanto al tratamiento. La verdad que tenemos muchas opciones terapéuticas. Y además, cruzando a todos esos niveles, también están los corticoides, ¿no? La prednisona, que es una droga que hay mucha fobia, mucho mito también, pero que bien usada, por tratamientos breves, es la medicación que más rápido desinflama y que muchas veces nos sirve como puente, digamos, para que mientras que empiezan a hacer efecto las otras medicaciones, el paciente pueda pasar bien. Pero siempre van a ver que es un medicamento que nosotros todo el tiempo estamos tratando de disminuir. Y bueno, lo otro que les mencionaba sobre la actividad física, la fisioterapia, la hidroterapia, son muy importantes en el tratamiento, y todo lo que le permita al paciente mantener, digamos, su vida normal. Nosotros queremos que llegue a un nivel de inactividad que le permita vivir igual que los niños de su edad. Bueno, yo voy a leer una primera pregunta que había más arriba, que era sobre la vacuna, sobre las vacunas en general. Con respecto a la vacunación de estos pacientes, en realidad, por su enfermedad en sí no contraindica la vacunación, lo que más puede generar a veces alguna dificultad es por el tratamiento. Hay que tratar siempre de tener el esquema de vacunación completo previo al inicio del tratamiento, por eso siempre indicamos además, antes de empezar, sobre todo el tratamiento remisivo con metrotexate, la vacunación, la Neumo 23 para el neumococo, pero bueno, a veces el debut es muy precoz y el niño no llega a tener las vacunas. Entonces, en realidad como contraindicación para el tratamiento están las vacunas, las que son a virus vivo atenuado, como son la triple viral, la de la varicela, pero esas son las únicas que están contraindicadas. Muchas veces nosotros logramos, cuando el riesgo es alto, nosotros, bueno, por suerte en nuestro país tenemos una cobertura muy amplia de la vacuna, en general todos los niños están vacunados, y eso mismo protege a los niños que no lo están, porque disminuye la circulación de ese germen. Pero no es imposible, digamos, vacunarlos. Muchas veces, si el niño debutó en forma precoz, se puede llegar a una etapa en que, estando bien clínicamente, se retira el tratamiento un mes antes, se vacuna y se espera otro mes para empezarlo, por ejemplo. Para el resto de las vacunas no hay contraindicación. Para la vacuna de la gripe, en realidad no hay contraindicación, más bien hay una fuerte indicación. Les recomendamos que se vacunen todos los años para la gripe. Y con respecto a la vacuna del COVID, en realidad nosotros, como somos pediatras y ninguna de las vacunas ha sido aprobada en menores de 16 años,
tampoco está como objetivo esa población en el plan de vacunación, porque hemos visto que la afectación de los niños es baja, es poco sintomática, no produce cuadros graves, ¿no? Incluso en los pacientes reumatológicos. No hay reportes de servicios de reumatología de casos graves de infección por coronavirus, ¿no? La enfermedad no lo predispone a una peor evolución. Pero bueno, por ahora no es no va a ser un problema. Ahí, Rodrigo, te escuchamos. ¿Me escuchás ahí? Sí, ahí te escuchamos. Bueno, volvimos. Voy a leer, te leo una pregunta, mirá. Perdón, porque te estaba Sí. escuchando. Para redondear lo que decías vos sobre las vacunas del COVID. Bueno, buenas noches, saludos a todos y gracias por estar, primero. Que sí es cierto que hay 2 o 3 estudios que se están haciendo actualmente a nivel mundial. Uno específicamente sobre población con enfermedades reumáticas, especialmente de adultos y adolescentes, con las vacunas del COVID. Pero que bueno, que van a estar los resultados recién a fines de este año, principios del año que viene. Y en cuanto a los niños y adolescentes, hay 2 estudios también que se están haciendo con adolescentes a partir de los 12 años, que también a fin de este año, a mitad del año que viene, van a estar los resultados, así que seguramente la idea es que a fines del año que viene, a fines del 2021, seguramente estén habilitadas las vacunas, por lo menos para los adolescentes. Para los niños pequeños no sabemos, pero por lo menos para adolescentes sí. Bien. A ver acá en las preguntas. Perdón que había más arriba. Hay una acá, Rodri, mientras yo busco las Sí, otras. la prednisona. Dice, ¿qué pasa cuando la prednisona afecta el crecimiento? A mi hija le están mandando inyectables diarios de hormona de crecimiento. ¿Sería adecuado retirar la prednisona? Y bueno, en realidad es como decía Lucía recién, obviamente usamos los corticoides en general, pero la prednisona y la prednisolona, que son los que más usamos, el menor tiempo posible, a la menor dosis posible, cada vez menos, porque en el mundo en general, y en Uruguay pasaba lo mismo, tanto en adultos como en pediatría, en reumatología y en otras patologías, siempre usamos dosis mucho más altas de corticoides, pero bueno, desde hace un buen tiempo estamos en el mundo, se está tratando de usar cada vez menos corticoides. Y en los niños especialmente, claro, los niños que usan altas dosis de corticoides por largo tiempo tienen justamente una afectación del crecimiento porque la prednisona afecta las hormonas de crecimiento justamente. Entonces, el tema es que muchas veces los pacientes tienen que usarla de forma crónica porque, aunque sea a bajas dosis, porque hay patologías como el lupus o la dermatomiositis o enfermedades complejas multisistémicas inflamatorias de ese tipo que es muy difícil controlarla muchas veces solo con los inmunosupresores y sin usar prednisona. Y a veces hay que usar por ciertos periodos de tiempo en enfermedades más graves, como en el lupus, en la afectación neurológica y psiquiátrica, en la afectación del riñón en el lupus, o en la propia IJ sistémica, bolos de metilprednisolona, o sea, dosis altas de corticoides intravenosos, que tienen un efecto más profundo en la inflamación general. Pero como siempre, usamos todos los medicamentos y con la prednisona tenemos los mismos criterios, por supuesto, de que siempre el beneficio va a ser mayor que los efectos adversos. Y muchas veces, lamentablemente, en estas enfermedades que hablábamos recién, que yo nombraba recién, muchas veces el riesgo es el de la vida. Entonces, por supuesto que el crecimiento muchas veces nos queda en un segundo plano. Y en el caso de un adolescente o un escolar grande que ya tuvo un trastorno del crecimiento
que muchas veces no es solo por la propia prednisona, por el uso de corticoides, sino que también es que la propia enfermedad afecta de por sí, la inflamación crónica también genera un enlentecimiento del crecimiento. Entonces, por ejemplo, eso en la IJ en la que se más ve es en la artritis hepática juvenil sistémica, donde la inflamación sistémica durante mucho tiempo también tiene un efecto similar a la prednisona en frenar la hormona del crecimiento. Entonces, después de que el niño ya es más grande, de que la enfermedad está estable, no tiene más síntomas, no hay más inflamación, los endocrinólogos muchas veces aprovechan y utilizan hormona de crecimiento cerca de una edad 12, 13 años, en una edad donde se sabe que hay un pico de crecimiento, para ayudar a que haya más hormona y haya un empuje de crecimiento como para alcanzar por lo menos el crecimiento objetivo que tendría que tener ese niño. Pero a veces se puede dejar la prednisona, pero a veces no, porque puede ser que un niño esté estable con la enfermedad en ese momento, pero puede ser que no y que igual esté precisando. Entonces, eso es un manejo que hay que hacerlo en conjunto con los endocrinólogos. Lu. Sí, perdón que se me había silenciado. Hay una pregunta, un comentario que dice: mi hijo tiene espondiloartritis, lleva un año, supongo, un año sin caminar, está con biológico. Bueno, acá tendríamos que capaz tener algún detalle más del diagnóstico, la evolución que lleva y el tratamiento que está recibiendo, ¿no? Nosotros hablamos que los biológicos son medicamentos muy modernos, muy específicos, pero bueno, no son el 100% seguridad, digamos, de resultado, ¿no? O sea, son un gran avance, pero como decía Rodrigo la otra vez, no son la panacea, no indicar un biológico y empezar un tratamiento no nos asegura el 100% de la respuesta, digamos, ¿no? Sí tiene más probabilidad de mejorar que frente a otras drogas, sobre todo en el caso de la enfermedad que mencionaba, de la espondiloartritis, pero bueno, tendríamos que evaluar un poquito mejor cuáles son esas causas de por qué no puede caminar, si es el dolor o si hay alguna otra limitación. Muchas veces hay compromiso también de otras articulaciones, ¿no? De las articulaciones periféricas que pueden ser las que limitan al paciente más que el compromiso tanto sacroiliaco como de la columna. En realidad deberíamos como valorar un poquito mejor cuál es el compromiso articular que tiene, qué tratamiento tiene, cuánto lleva y por qué no ha respondido y no ha mejorado. No sé si, Rodri, ¿quieres agregar algo? No, igual habría que interpretar bien esa pregunta, ese comentario, ¿no? Capaz que estuvo un año sin caminar y ahora está mejor. Pero sí, lo importante es que si ya está con biológicos, porque después abajo dice que tuvo también pérdida de masa muscular, que es lo que suele ocurrir con las artritis crónicas, y que está esperando prótesis de cadera y de rodillas, pero bueno, tampoco sabemos qué edad tiene. Las prótesis generalmente no se hacen hasta los 18 o 20 años. A veces se pueden poner antes, pero digo, como tienen ciertos años de durabilidad, tanto las prótesis de cadera como de rodilla, es muy raro que un adolescente pequeño o un escolar grande se le haga una prótesis de cadera. No, antes de los 15 años es muy raro. Claro, sobre todo porque además, como vos decís, tienen duración y además el esqueleto a esa edad todavía crece, ¿no? Exacto. Hay otra pregunta, yo había leído, mi niña tiene, es una pregunta de Juli Gómez, que dice: mi niña tiene enfermedad mixta del tejido conectivo
y hace unos meses que está con linfocitos bajos. ¿Qué puede ser? Y bueno, en la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, que tiene, que tiene elementos clínicos de lupus y de otras enfermedades, que puede tener artritis y elementos clínicos de otras enfermedades autoinmunes sistémicas, la propia, la propia enfermedad puede generar que los linfocitos estén bajos, porque muchas veces parte de los criterios diagnósticos del lupus, por ejemplo, son los linfocitos bajos, pero hay medicamentos que también, paradójicamente, que usamos en el lupus, como la cetioprina, por ejemplo, que pueden bajarnos los glóbulos blancos y específicamente los linfocitos. Entonces, muchas veces se ven de forma crónica linfocitos bajos, que de todas maneras, igual que otros parámetros de laboratorio en este tipo de enfermedades autoinmunes sistémicas, hay que prestarles atención, por supuesto, y son parte del seguimiento permanente, pero siempre decimos que la clínica es soberana, ¿no? Porque hay muchos niños que tienen, hablando del lupus, los anticuerpos positivos, anti-ADN, el complemento bajo, que los que tienen hijos con lupus saben muy bien de qué estamos hablando. Pueden tener los linfocitos bajos, si están en un rango de seguridad, muchas veces pueden tener esos valores en el laboratorio nunca más normales, desde que empieza la enfermedad, y pueden estar los niños asintomáticos, sin ninguna afectación sistémica importante, sin ningún síntoma ninguno, y los valores del laboratorio pueden estar alterados. Entonces, lo que siempre decimos también, no hay que tratar laboratorios. Un niño que tiene una enfermedad autoinmune, multisistémica, crónica, lo más importante es el seguimiento, no solo de laboratorio, sino también clínico. Entonces, muchas veces hay que también, no es que hay que dejar de preocuparse ni dejar de prestarle atención, pero lo importante es lo que siente el niño, los síntomas que tiene, cómo va evolucionando él, porque muchas veces los exámenes de laboratorio pueden estar alterados y eso nos exige un seguimiento más cercano, tener cuidado, vigilarlo, los otros, los padres, pero no se tratan los laboratorios, no cambiamos medicamentos, ponemos o sacamos o agregamos medicamentos diferentes solamente pensando en los resultados del laboratorio. Lo más importante es la situación clínica del niño. Claro, sobre todo porque, como vos decías, en este caso puntual de la pregunta, los linfocitos bajos, digo, hay ciertos rangos de seguridad, no siempre que estén bajos es necesariamente malo o está en un riesgo muy elevado de tener alguna complicación infecciosa. Exacto. Juana, me parece que ahora te escuchamos, Juan, porque tengo una pregunta en el WhatsApp que es Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Gracias porque esta pregunta no le daba con la tecla al problema. Al micro. No, que me mandaron una pregunta por WhatsApp sobre la alimentación y las dietas en este tipo de enfermedades. Me preguntaban que habían hecho una consulta en lo que se llama medicina funcional y en las dietas inflamatorias y si tiene alguna vinculación con respecto a la causa o en la evolución bueno, puntualmente me preguntaron de la artritis idiopática juvenil. Bueno, buenas noches nuevamente, que fue lo que dije hoy. Gracias a todos por participar y disculpen los pequeños problemas técnicos que a veces ocurren sin que uno lo quiera. Respecto a esa pregunta, es una de las preguntas que incluso es uno de los mitos dentro de la artritis idiopática juvenil. Y bueno, yo creo que cualquier enfermedad inflamatoria, como que la gente trata de buscar causas o soluciones más bien caseras, que me parece que todos lo haríamos. Y bueno, en realidad no hay, de todo lo que hemos visto y de todo lo que hemos, de todos los lugares de referencia, no hay ninguna vinculación de la dieta con las enfermedades inflamatorias. Eso se está viendo. Obviamente que hoy en día hay dietas que se prodigan a nivel mundial como que mejoran la parte inflamatoria.
pero no hay una causa-efecto demostrada tanto para el dispare de una enfermedad autoinmune, como serían las enfermedades reumáticas, sea la artritis idiopática juvenil o cualquiera de ellas, como el lupus, la enfermedad mixta tejido conectivo, que recién estaba hablando Rodrigo. Y en verdad tampoco hay una dieta que beneficie. Obviamente que nosotros insistimos, y sobre todo los pacientes que están con corticoides o los pacientes que están con una medicación, sobre todo AINES en forma reglada, de que, bueno, evitar los gastroirritantes, porque sabemos que toda la medicación, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos dados en forma crónica, son gastroirritantes, o sea, irritan la mucosa gástrica y puede provocar incluso microsangrados intestinales, que es una de las cosas que tenemos que evitar en estos pacientes. Y después, todo lo que está vinculado con la prednisona, que sabemos muy bien que, bueno, son pacientes que retienen líquido por el efecto mismo de la prednisona, y a su vez tienden a comer más, y bueno, ahí indicamos una dieta pobre en grasas, pobre en hidratos de carbono, y que sea una dieta lo más saludable posible, acompañada en lo posible del mínimo ejercicio que se pueda realizar, o el máximo ejercicio que se pueda realizar en este caso. Pero volviendo a la respuesta a la pregunta, digo, no hay ninguna dieta demostrada como que dispare tanto la enfermedad, sobre todo la IJ o cualquier otra enfermedad sistémica, o que mejore la enfermedad como tal, la parte inflamatoria. Lo que sí tratamos siempre, volviendo un poco a lo que decía de los pacientes, es evitar el sobrepeso, porque todo sobrepeso repercute en todas las articulaciones, sea de cadera para abajo. Y bueno, y eso también es una de las cosas importantes porque ayuda a aliviar el dolor y a evitar la sobrecarga de las articulaciones. No sé si está contestada la pregunta, Lucía, o... Sí, sí, clarísimo. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, acá tengo otra que habla un poco, pregunta sobre cuáles son las actividades físicas recomendables o permitidas. En realidad, obviamente, cuando están en actividad, ¿no? O una articulación está inflamada, o sea, está con artritis activa, no hay no es aconsejable que realice actividad física. Sí pueden hacer algunas, digamos, actividades en el agua, si eso no le produce dolor. Pero después sobre todo cuando está controlada la enfermedad, que me parece que es el momento que más dudas genera, porque cuando la articulación está muy, muy inflamada, evidentemente a nadie se le ocurre que pueda hacer mucha actividad física. El ejercicio más recomendable para los pacientes con artritis es lo que se llaman las actividades que son que no tienen alto impacto, digamos, que son de bajo impacto, que no implica un golpe y un traumatismo, así un pequeño traumatismo sostenido, repetido en la articulación. Por ejemplo, andar en bicicleta trabaja la musculatura, trabaja los músculos y no genera golpe ni presión sobre la articulación, y por lejos lo más beneficioso son todas las actividades que se hacen en el agua. Pero como decíamos al principio, mantener, digamos, una vida lo más normal y similar a lo de los niños y adolescentes que tienen su edad, es muy importante. Uno tiene que evaluar muchas veces que el daño que puede generarle, digamos, el daño psicológico o emocional del aislamiento, de las restricciones muy intensas, es peor que aquel que pueda generar hacer algún deporte que no es el ideal, pero que en un paciente que está con una enfermedad controlada se puede realizar. O sea, no siempre lo mejor o lo ideal es amigo de lo bueno, digamos, ¿no? A veces hay que buscar ese equilibrio y priorizar otros aspectos de la salud de ese niño y de ese adolescente, la salud vista desde un punto de vista biopsicosocial, ¿no? No sé si respondí la pregunta.
Bueno, acá tengo otra. Mi hija de 4 años fue atendida por Suárez por un dolor que presentó de forma esporádica en la rodilla y le hicieron todos los estudios y el doctor dijo que su diagnóstico era dudoso. Todo salió bien, de igual forma nos mandó metotrexate por una pequeñísima sombra en la RX. ¿Podría, antes de empezar a darle medicación, hacer otras pruebas para estar realmente seguros del diagnóstico o no hay nada más para hacer aparte de los análisis de sangre, RX, PPD, etcétera? Lo que justamente lo que le pasa a Rodrigo nos pasa a todos, y creo que te pasa a vos también, Lucía, digo, el tema de los padres con el tema de la artritis idiopática juvenil, que uno no tiene grandes estudios o grandes elementos, más allá de lo que puede hacer la imagenología, que es lo que más ha avanzado en los últimos años en las pruebas diagnósticas de este tipo de enfermedad. El diagnóstico de la artritis idiopática juvenil es clínico y se refuerza con la paraclínica. La paraclínica en este caso serían los exámenes de laboratorio que nos pueden dar reactantes de fase aguda acelerados, lo que supongo que la mayoría de los pacientes y más los padres que consultaron a Rodrigo lo sabrán, que puede ser la velocidad de sedimentación aumentada, el aumento de los glóbulos blancos, el aumento de las plaquetas, en distintos tipos depende también del tipo de artritis que el paciente tenga. Bueno, y más allá de eso, las placas, que como siempre nosotros decimos son buchonas, porque nos dicen a ver si esa actividad inflamatoria puede tener más o menos 6 meses, que es un poco el promedio que estamos teniendo entre 6 meses y un año de retardo diagnóstico en la mayoría de nuestros pacientes. Entonces, cuando realmente hay una artritis crónica que lleva a desuso, que lleva a que el paciente no use, que sería la palabra desuso, no use en forma continuada las articulaciones, a pesar de que los padres digan de que hace actividad normal. Muchas veces las placas nos muestran alteraciones, sea alteraciones precoces o tardías, que nos hacen ver si un paciente tuvo lo que se llama daño radiológico. Si ese paciente tiene daño radiológico, como en este caso aparentemente fue lo que vio Rodrigo cuando vio la placa de la paciente, que sería, por ejemplo, la osteopenia, el pinzamiento, alguna rarefacción del cartílago, esas cosas nos están hablando de una enfermedad crónica que tiene por lo menos más de 6 meses y está indicado cuando hay daño radiológico el uso sí o sí de un fármaco remisivo como sería el metotrexate en este caso. O sea que me parece que yo hubiera hecho lo mismo, digo, más allá a veces que el diagnóstico no es una cosa que vos digas, lo puedes hacer en forma rápida. Muchas veces las enfermedades reumáticas tienen un diagnóstico de lo que se llama clínico evolutivo, o sea, arranca con el paciente, se va viendo, se va estudiando, y no siempre el diagnóstico se puede hacer en la primera o la segunda consulta, a veces se va haciendo en el correr del tiempo, pues llamamos un diagnóstico clínico evolutivo. Pero en este caso coincido, si un paciente tiene daño radiológico, lo primero que hay que hacer es el metotrexate y después se va evaluando si ese paciente mejora, no mejora, si ese dolor va mejorando con el tratamiento o no, y bueno, y en base a eso se va a ir ayornando un poco el tratamiento. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Sí, Gracias. ahí sí. Excelente la respuesta de Juan. No, simplemente reafirmar eso, que es diagnóstico clínico puramente, que los estudios de laboratorio y placas apoyan, pero nada más. Y lo que capaz que, lo que no sé si lo comentaste vos, Juan, el tipo de dolor que ponen ahí que tiene un dolor esporádico en la rodilla. Hay veces donde la clínica es bien clara, como decía hoy Lucía, hay mucha hinchazón de las articulaciones, hay mucho dolor, hay rigidez matinal, pero a veces los dolores no son tan claros inflamatorios, no son más bien en el reposo, sino también a veces les duele solamente con el ejercicio. Y a veces justamente la clínica es dudosa porque no es la más específica inflamatoria, pero uno apoyándose en lo que encuentra en el paciente, en el examen físico y en algún dato radiológico, como decía Juan, puede llegar a un diagnóstico que perfectamente, como decía Juan, muchas veces uno no puede asegurar 100% sí, esto es o no, en la primera, segunda. A veces, en un instante, uno hace el diagnóstico, pero a veces el diagnóstico lleva más tiempo. Gracias, Juan. Ana, una sola acotación. Y además, ¿Puedo, Lucía?
No, respecto Sí, al dale. tema imagenológico, que yo dije que la gran mayoría de los avances han sido en la imagenología en cuanto a la ayuda diagnóstica. Bueno, si bien la ecografía nos ayuda, como lo dijimos en otras charlas previas, nos ayuda muchísimo a ver si ese paciente puede tener una hipertrofia de la sinovial, que es la membrana que recubre la articulación, se inflama, si la presencia de derrame o no, la presencia de Doppler, que habla de hiperemia, o sea, de aumento de flujo sanguíneo en esa zona. Pero no en todos los centros o no en todas las mutualistas o no en todos los hospitales a veces tenemos médicos e imagenólogos que estén acostumbrados a ver patología osteoarticular, ¿tá? O patología inflamatoria articular. Con lo cual a veces el tema de la ecografía pasa a ser hasta un poco dudosa. La resonancia, si es un derrame importante, si es una artritis importante, obviamente que nos va a ayudar y nos va a reafirmar el diagnóstico. Pero bueno, no siempre, y más como en el caso de si era un dolor esporádico y no había grandes alteraciones en el examen físico, no siempre vas a encontrar una resonancia alterada de eso. Yo quería agregar que, a diferencia de la artritis idiopática juvenil, otras de las enfermedades reumatológicas sí tienen criterio de diagnóstico, o sea, no son de diagnóstico exclusivamente clínico o evolutivo, como decía Juan. Sí, muchas veces es evolutivo, porque a veces van cambiando y agregando cosas, pero otras enfermedades, por ejemplo, como el lupus o la dermatomiositis, sí tienen criterios diagnósticos que son tanto por las manifestaciones clínicas como por los exámenes de laboratorio o las imágenes, para diferenciar un poco, ¿no? Y le agrego a la pregunta de tu paciente, Rodrigo, preguntan, ¿la talasemia puede influir en que ella le haya diagnosticado la IJ? No, no, no. La talasemia tiene una cierta frecuencia en nuestra población, que muchas veces es una enfermedad asintomática incluso y que muchas veces se descubre por un examen de sangre, porque puede no generar ningún síntoma. Y tenemos, sí, no sé cuántos, pero pocos, 4, 5 pacientes, 10 pacientes tendremos con talasemia y IJ, pero digo, pero no es no son enfermedades que se asocien frecuentemente, que una lleve a la otra, en realidad no tienen relación entre sí, digamos. Como cualquier otra enfermedad, con ciertas frecuencias, a veces coinciden, pero bueno, no hay nada específico que una enfermedad con la otra. Bien, hay otra pregunta, la Sí, señora Blanca da Cruz. sí, No, sí, yo te la leo. ajá. Dice, mi hija tiene una IJ, hoy tuvo fisiatra y estaba con rodillas y tobillos muy inflamados y con temperatura. Asumo que es calor en la articulación, no fiebre, digamos. Mi pregunta ¿es necesario empezar con corticoides? ¿Contesto Blanca yo? de Florida. Sí. Bueno, el tema es que, como tú dijiste, Lucía, los corticoides muchas veces es una terapia puente en los pacientes en los cuales tenemos el metotrexate como fármaco remisivo ya iniciado, supuestamente a dosis ya plena, que bueno, muchas veces se arranca con dosis plena vía oral, o muchas veces se arranca intramuscular y después o se arranca vía oral y después, si el paciente no mejora, a los 3, 4, 5 meses se pasa a vía intramuscular. Pero los corticoides, la pregunta es muy amplia. ¿Es necesario empezar con corticoides? Bueno, eso depende de cada paciente. El tratamiento en la artritis idiopática juvenil es personalizado, es individualizado. No podemos usar siempre los mismos tratamientos para los mismos pacientes. A veces, incluso cuando son hermanos, el tratamiento es totalmente diferente en un paciente que en otro. Y bueno, en este caso, obviamente habría que ver la paciente, ver qué medicación tiene, más allá del metotrexate, si está con sulfasalazina, si no está con sulfasalazina, si es una paciente que se planteó que iba a biológicos o no. Pero bueno, el tema de los corticoides es ver todo el contexto del paciente, si es una obesa, si no es una obesa, si ha tenido episodios de hipertensión, alguna enfermedad renal o no. Y bueno, y los corticoides se usan solamente en caso de necesidad o como terapia puente para apagar ese incendio articular y de esa forma volver un poco a
a tener la funcionalidad de una articulación y evitar justamente que esa articulación quede secuelada por el desuso de ella, ¿no? Y eso lleva también a emaciación muscular, a que los músculos pierdan fuerza, y eso también es parte de la rehabilitación, y si podemos evitarlo sería mejor que nada, ¿no? No sé si está contestado o no. Sí, siempre es importante además poder ver, ¿no? Ujú. Poder ver al paciente, porque a veces hacer una indicación así, es más complicado. Acá hay otra pregunta que dice, teniendo 2 enfermedades autoinmunes, ¿en un futuro podría llegar a tener más de este tipo de enfermedad? Y bueno, en realidad está visto, ¿no? Que como la mayoría de las enfermedades autoinmunes tiene una base genética, generalmente con trastornos genéticos de los genes justamente vinculados a la inmunidad en general, muchas veces, y por eso siempre interrogamos y vemos adultos en la familia con artritis reumatoidea, que es la enfermedad similar a la IJ en los adultos, con niños con AIJ, o vemos lupus, y que o por ejemplo, algunos tipos de artritis como la espondiloartropatía, que se vinculan con enfermedades crónicas de los intestinos, como el Crohn y la colitis ulcerosa crónica, enfermedad de tiroides, la psoriasis, la hepatitis autoinmune, y me olvido de muchas más, por supuesto, pero esas son de las más comunes que vemos asociadas no solamente en los pacientes, sino en los pacientes y sus familias. Hay casos muy raros de pacientes con múltiples enfermedades autoinmunes, pero tenemos algunos que tienen más de dos, digamos, que asocian. Claro, y esto está vinculado, o sea, se debe a que si bien estas enfermedades no se heredan directamente, existe una condición genética que predispone y se ha visto que tienen cierta agrupación en cuanto a la genética, ¿no? Que se transmite, que se comparte. Bueno, Hay no hay una sé. pregunta que nos habló. Estoy con prednisona 10 y estoy con dolor. Tengo 54 años. Sí, Sí, lo que pasa es que es yo de iba a adulto. aclarar, claro, no la Iba iba a a dejar aclararlo, por lo menos, de pobre, lado, que pero por qué no. claro, como era de adultos le iba a especificar que bueno, que no estamos muy capacitados para responderle. Ah, perfecto. No, era aclarar eso, que pobre señora que no. No es que no se le Sí, que contesta no. porque no lo vimos, ni porque no queremos, sino porque, bueno, en realidad, Capaz, Juan, que vos que has participado de la elaboración del libro que presentamos la otra vez en la charla de Clamar, que también contiene varias dudas, capaz hay alguna que no hayamos hablado, que vos identifiques que te parezca pertinente mencionarla. no, más que nada era un poco lo de los mitos y realidades, que tiene muy buenas preguntas respecto. El libro, digo, bueno, fue basado también en libros de Europa, sobre todo las guías Printo, las guías italianas, que son uno de los líderes. El grupo italiano es uno de los líderes a nivel de estudio de artritis. También se sacaron cosas de Canadá, se sacaron cosas de la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica y de la Sociedad Argentina de Reumatología, más allá de la experiencia que podamos tener. Este, y bueno, era un poco eso de qué es lo que se debe o no se debe tener en cuenta en las artritis, o qué es lo que eh, eh, cuando salga el libro creo que va a ser un aporte bastante lindo porque, bueno, no solamente que habla de los mitos y realidades de la artritis, como se habló hoy, por ejemplo, del tema de algunas cosas como lo de la dieta, pero por ejemplo hay mitos como, por ejemplo, si un paciente está con metotrexate no va a poder tomar nunca más alcohol en su vida. Tengamos en cuenta que los pacientes crecen y por más que nosotros veamos una artritis a los 10, 12 años,
después va a ser un adolescente, y bueno, como todos, va a empezar en algún momento a tomar algo de alcohol o no. Bueno, entonces cosas como por ejemplo que el metotrexate puede inflamar el hígado ya de por sí, por su metabolización. Entonces evitar, por ejemplo, el uso de alcohol, a no ser que, bueno, lo mínimo imprescindible y necesario para sociabilización, pero bueno, son pacientes que, por ejemplo, no pueden alcoholizarse en forma frecuente porque obviamente el hígado se daña y tenemos que, en este caso, muchas veces suspender la medicación y no tenemos un plan B fácilmente accesible en este tipo de pacientes más allá de los corticoides. Después otra de las cosas que está bastante buena es lo del apoyo psicológico. Tengamos en cuenta que estos pacientes, cuando se le hace el diagnóstico, sobre todo un poco yendo a la paciente que había consultado con Rodrigo, eh, debemos tener en cuenta que estos pacientes, cuando se les da el diagnóstico de una enfermedad crónica, como es la artritis idiopática juvenil, es un duelo tanto para la familia como para el paciente, siempre y cuando el paciente, bueno, pueda tener la capacidad de poder captarlo como tal. Sabemos que los niños preadolescentes o adolescentes sufren mucho con el tema de la limitación del movimiento, sobre todo hay trastornos fisionómicos de la fisionomía que alteran mucho, sobre todo cuando se da corticoides. Bueno, entonces, una de las cosas que brega el libro y bregamos todos los tres que estamos acá, es porque los pacientes hagan terapia, no porque, bueno, sea la forma mágica de curarse, ni mucho menos, bueno, pero sabemos que el hablar, el descargar la ansiedad, el descargar las dudas muchas veces, y hay muy buenos psicólogos en este país que se dedican a enfermedades crónicas, entre ellos la psicóloga, la licenciada Beitler, que fue una de las que también fue ella la que participó como psicóloga en la creación del libro. Entonces, es lo que decía, esta enfermedad es como un duelo que se hace a nivel familiar, a nivel personal, y que bueno, que va a llevar su tiempo. Es una enfermedad que, como dijiste tú al principio, es una enfermedad crónica, que va a llevar su tiempo. Eso no significa que vaya a estar siempre enfermo, pero bueno, cuando uno habla de crónica es como que estás poniendo un manto negro a toda esta situación y no siempre es así. Muchas veces la enfermedad se controla rápidamente estamos hablando en un par de años, y después se llega a hacer una vida totalmente normal, y no necesariamente significa discapacidad o quedar con secuelas a largo plazo. Más que nada eso. Y lo otro, perdón, y lo otro es Ahora, lo que tú decías, Lucía, que era bueno, la adherencia que necesitamos de los pacientes al tratamiento, que muchas veces es buena y muchas veces no es tan buena, a veces también porque, bueno, con este tema de la pandemia se ha perdido mucho, mucho tiempo con los pacientes no pueden concurrir, sobre todo si son de muy lejos. Y lo otro importante es la adherencia al tratamiento fisioterápico y a la realización de deportes, que con la pandemia está un poco complicado para nuestro caso. Mismo sea natación, sabemos que Teleton tampoco está funcionando en este momento, o está funcionando muy, muy acotadamente. Entonces son cosas que, bueno, el libro se basa en todas esas cosas, o sea, habla de todas esas cosas que son importantes en el tratamiento integral del paciente. Juan, te preguntan el nombre y dónde se puede El conseguir. nombre es, ay, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, era, bueno, sí, te lo Yo puedo Igual tampoco. se va a imprimir, todavía no se Se va a imprimió, lo que imprimir. falta. Estamos en negociaciones justamente con los laboratorios para que nos financien el tema de la impresión, y bueno, ni bien obviamente lo tengamos. Ese fue un libro que se realizó, ya estaba listo para hace un año, lo dijimos en la última charla, y bueno, no se pudo sacar por el tema de la pandemia, porque justamente el Día Mundial de la Artritis coincidió con el inicio de la pandemia. Ese era el momento de presentar el libro y no se pudo hacer. Bueno, se presentó ahora en la última charla que tuvimos. Y bueno, la idea es o sea, relanzarlo, y eso significa también bueno, todo lo que es el tema impresión y el tema de gráfico, que bueno, está en manos de los laboratorios que nos han ayudado en este caso, ¿sí? Pienso que en 2 o 3 meses podría estar ya dándoselo a los pacientes nosotros.
Bien. Acá hay otra pregunta que dice, al tener una enfermedad autoinmune como la IJ, ¿mi hija tendrá las defensas bajas o se enfermará con más frecuencia que un niño sano? Suárez. Y bueno, en realidad, las enfermedades autoinmunes en general, más que nada por la propia enfermedad, por el tratamiento muchas veces, sí, tienen más frecuencia, no es que tengan más facilidad de contagiarse un virus, una bacteria, sino que si se llegan a contagiar, que el cuadro pueda ser un poquito, depende de qué cuadro sea, ¿no? Pero si es una enfermedad viral leve, una gripe, un resfrío, tiene más riesgo de que le cueste mejorar o que la enfermedad al cuerpo le cueste responder un poquito más a la propia enfermedad. A veces en enfermedades bacterianas más importantes, como una infección urinaria o una faringitis supurada, muchas veces pacientes que reciben más de un inmunosupresor, muchas veces tienen una demora también en la mejoría, no se les va la fiebre y bueno, a veces hay que suspender alguna dosis de los inmunosupresores para lograr la mejoría del paciente. Pero en sí, la IJ, excepto algún tipo en especial de artritis crónica que se vincula también con un trastorno específico de la inmunidad, puede generar más riesgo de infecciones, pero las enfermedades más comunes dentro de las IJ no tienen riesgos mayores que niños comunes. Perdón, una sola cosa. Sí. Estaba justamente leyendo el nombre del libro. Se llama Aprendiendo sobre la IJ, guía para pacientes, padres y educadores. ¿Sí? Ese sería el nombre. Aprendiendo sobre la IJ. Entonces se habla de lo que es la artritis, cuáles son las causas, qué significa una enfermedad crónica, diagnóstico, cómo se diagnostica, un poco lo que hemos hablado, los mitos y realidades. Bueno, pues, lo que ya hablamos. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, ¿los niños con enfermedades autoinmunes se vacunan de COVID o ningún niño no se vacuna? Esto lo habíamos conversado bien al principio, fue una de las primeras preguntas. En sí, la enfermedad autoinmune no le contraindica la vacuna para el COVID por el tipo de vacuna que es del mismo mecanismo que la gripe, no es una vacuna hecha con virus vivo atenuado, o sea, no hay posibilidad de que uno ponga el virus y se replique y produzca la enfermedad. No está contraindicada. Y en realidad, recién ahora se están realizando los estudios en niños y adolescentes, o sea, en menor de 16 años. Todas las vacunas que existen ahora fueron aprobadas algunos son para mayores de 16, pero la mayoría para mayores de 18. Y bueno, y también con el hecho de que en la infancia el coronavirus no produce una afectación severa, no hay casos reportados de que los niños tengan una enfermedad grave, en realidad no es por el momento un objetivo del plan de vacunación. Cuando se aprueben y se desarrolle la vacuna, o sea, apta para esa edad, para un niño o adolescente menor de 16 años, si es en el mismo tipo de vacuna que las de ahora, o sea, que no es a virus vivo, sí se pueden vacunar y en realidad es aconsejable que lo hagan, porque si bien con su tratamiento pueden tener una respuesta un poco menor que un niño que no recibe un tratamiento inmunosupresor, siempre va a haber una respuesta que lo va a proteger. De contraer la enfermedad, la infección, no. De tener un curso grave o una respuesta o una enfermedad más severa. Es de eso lo que protege la vacuna, así como para los adultos, ¿no? Perdón, y una cosa que quería agregar es el hecho de que los niños, por más que no haya una vacuna accesible en este momento, hasta tanto no se terminen los estudios que hablaba Rodrigo, me parece que, bueno, los adultos convivientes deberían todos vacunarse para justamente evitar que un niño tenga más chances de ser COVID positivo que el resto de los niños, ¿no?
O sea que justamente evitando que los convivientes de los pacientes con enfermedades autoinmunes se contagien de COVID, estamos ayudando a que ese niño tampoco lo tenga. Como una cosa. Claro, eso también cuenta y tiene ese mecanismo para el resto de las vacunas, ¿no? Claro. Yo no sé si lo mencioné al principio, pero como nosotros tenemos un buen esquema y un alto porcentaje de niños vacunados, niños y adolescentes, el niño que no se vacuna de alguna manera, por ejemplo, por una enfermedad o por un tratamiento que reciba, de alguna manera está protegido por toda esa población que sí está vacunada y que lleva a que el germen no circule y él no se infecte. No, yo lo aclaré justamente porque, si bien creo que está implícito en lo que vos siempre dijiste, pero es una de las preguntas. Bueno, el resto de la familia, ¿qué pasa? ¿Nos tenemos que vacunar? Es una de las preguntas de la semana, creo. No hay vacunas para los niños, pero ¿qué pasa con los adultos de la casa? ¿Se deben vacunar o no se deben vacunar? Porque, mal o bien, hay miedo y hay reticencias en un alto porcentaje de la población, aunque uno no lo crea, pero es así. Yo lo que quería, mirando un poco lo del chat, la señora Lourdes Fernández que decía, creo que va un poco de lo que yo hablaba sobre los mitos y realidades, dice, es difícil emocionalmente, es un largo camino, con muchos obstáculos en la escuela, en las clases de educación física y en la vida diaria. Bueno, es un poco lo que yo hablaba de cuando da un diagnóstico, de que, bueno, parece todo muy negro y tiene obstáculos, pero bueno, es como dice la gente de Clamar Kids, la enfermedad no me podrá vencer y me parece que, bueno, Lourdes, arriba, que con esfuerzo y con tenacidad se sale, ¿sí? Generalmente nuestros pacientes andan bastante bien, son muy pocos los que andan mal, pero bueno, depende de cada uno también, ¿no? Por eso siempre es bueno poder estar en estas instancias o arrimarse al grupo de Clamar, compartir y escuchar otras experiencias de gente que ya pasó por esto, sobre todo para los niños, ¿no? De ver que alguien más grande que él, que también estuvo enfermo, ahora está bien y puede llevar una vida normal. Eso me parece que es positivo y transmite... Esperanzas. ¿cómo se dice? Esperanza, gracias Juan. Claro, transmite esperanza y no esa visión toda negra de lo que está viviendo en ese momento, esa limitación, esa dificultad, por momentos queda aislado. Entonces, poder reflejarse en un adolescente o en alguien que ya pasó por eso, me parece que es positivo, y bueno, por eso los invito a participar del grupo de padres. Bueno, en el chat no hay más preguntas. No sé si Rodrigo, que está calladito, quiere decir algo más. No, estaba pensando, digo, que me parece que capaz que como una reflexión importante es que bueno, que por estas cosas justamente que queríamos destacar el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas, porque y no solamente es entre los médicos que tenemos que tratar de llegar al diagnóstico precoz en estas enfermedades, porque hay muchos médicos que a veces no tienen presentes estas enfermedades en los niños, y mucha gente en la sociedad no las conoce. Entonces, tanto los médicos como la población en general, y especialmente los familiares de niños con artritis u otras enfermedades autoinmunes y reumáticas, es importante que estén atentos y que puedan difundir, no solamente, como decían ustedes recién, encontrarse en Clamar y trabajar juntos por mejorar la calidad de la vida de los niños, sino también tratar de difundir la existencia de estas enfermedades, cuáles son los síntomas precoces, porque, como que decimos siempre, cuanto más temprano se diagnostica la enfermedad, cuanto antes se empiece el tratamiento adecuado, mejor va a ser la evolución de la enfermedad a largo plazo. La enfermedad responde mejor si el tratamiento se logra de forma correcta lo antes posible, por lo cual es una tarea de todos, cada uno en su lugar,
tratar de difundir la existencia de estas enfermedades y la importancia de que los pacientes y las familias consulten con su pediatra, con su médico, y que puedan llegar rápidamente a un reumatólogo infantil para descartar o no el diagnóstico, ¿no? Hay una nueva pregunta ahí, Lu. Sí. Dice, yo en el grupo de Clamar Kids he visto muchos niños que van a Teletón, pero a mi hija nunca la mandaron, quizá porque recién comienza y sea un caso leve. Quisiera saber si le correspondería hacer hidroterapia o no para su caso. Y bueno, en realidad, es la misma paciente que estábamos hablando hoy, que por lo que entendimos es como que de reciente diagnóstico. Como decía hoy Lucía, la hidroterapia, la fisioterapia de todo tipo, la terapia ocupacional, tienen su papel en la artritis, pero bueno, especialmente la terapia ocupacional, que generalmente ya se usa cuando hay alguna lesión, alguna secuela. La hidroterapia se usa especialmente muchas veces cuando hay inflamación en la articulación, no solamente en ese caso, pero digo, es muy útil en ese momento. Pero los pacientes que van a Teletón específicamente son pacientes más especiales, que tienen generalmente afectaciones más importantes de muchas articulaciones, con inflamaciones persistentes o con secuelas importantes. O sea, no todos los pacientes que tienen artritis van a la Teletón. Lo ideal, digo, obviamente que todos los pacientes tienen que tener una evaluación y un seguimiento por fisiatra y un seguimiento con fisioterapia, pero no todos los pacientes requieren de los mismos tipos de rehabilitación, porque esos son esos elementos, son elementos de rehabilitación. Para cuando ya hay un daño instalado, crónico o no, la rehabilitación sirve para recuperar el movimiento, la función muscular, pero muchas veces, cuando es algo más leve, de pocas articulaciones, muchas veces se resuelve en la misma institución donde el paciente se atiende, pero hay pacientes que tienen una enfermedad más severa y con mayores limitaciones que terminan yendo a la Teletón porque tiene una gama mayor de terapias de rehabilitación. Y además, recordar que el tratamiento es individualizado para el paciente, ¿no? Que no todos requieren el mismo tratamiento, ya sea en cuanto a la medicación, no todos requieren un biológico y no todos requieren las mismas herramientas para el tratamiento. O sea, hay que individualizarlo al paciente, a la afectación que tiene, el tiempo que lleva, a si hay secuelas o no. O sea, es individualizado, digamos, para cada niño. Bueno, y abajo preguntan, sí. ¿pero podría mandarla para mejorarle su calidad de vida ahora, ya y a largo plazo, aunque sea en Teletón, aunque no sea en Teletón, quizá de forma particular a hidroterapia, o no le serviría de nada? No sé si puedo contestar eso. Dale, dale. No, el tema es un poco lo que decía tanto Lucía como Rodrigo. Primero, el tratamiento es individualizado. Obviamente que la hidroterapia ayuda y ayuda bastante, siempre y cuando haya una artritis importante y sobre todo que produzca dolor a la movilización. Justamente los niños cuando están doloridos y están con rigidez matinal, que son la gran mayoría de los casos cuando tienen una artritis importante, ayuda el calor, el agua caliente. Justamente se le dice que en invierno se levanten y se tomen una buena ducha de agua caliente. Sí, es preferible un baño de inmersión, obviamente, pero no es una cosa que estemos muy acostumbrados acá en Uruguay. No todo el mundo tiene ducha de bañera. Y lo que voy es bueno, que la hidroterapia ayuda, pero no es solamente hidroterapia la única fisioterapia que se aplica en este caso. También se hacen terapias de fortalecimiento muscular, justamente para evitar que los músculos, como dije hoy, se atrofien y ello también limite la movilidad a futuro. El tema es que, era un poco lo que quería decir, digo, en este momento con la pandemia, en este momento del país,
El mandar o no a Teletón, estamos un poco condicionados por el tema ese. La hidroterapia en este momento no está funcionando. Nosotros trabajamos al lado de la gente que son los jefes de Teletón, los fisiatras del Pereira son los mismos que de Teletón, y sabemos muy bien que en este momento no está funcionando Teletón como se esperaría que funcionase en forma normal. Entonces, el hecho de que se haya retrasado capaz que la hidroterapia, no sé en este caso puntual, pero bueno, muchas veces estamos retrasando los ingresos a Teletón porque Teletón no está tomando pacientes nuevos en este momento por la pandemia. Eso es un poco lo que hay. Sí, igual ella preguntaba si le servía hacerlo, aunque sea Lo que particular. pasa es que en particular están todas las piscinas del país están prácticamente cerradas, o sea que no hay muchas opciones para decir, bueno, sí señora, llévela, no sé, al Defensor Sporting, o llévela a la CJ, o llévela al Club Coet. Digo, en este momento estamos un poco condicionados por el tema de la pandemia, me parece que todo nos pasa. Lo que pasa es que además... Igual sí, además... Que es como decías vos, es muy individualizado, digo, capaz que no tiene una artritis que merezca o que le sirva para algo la hidroterapia. Hay que evaluarlo individualmente, justamente, que en muchos casos puede ser que tenga efecto, pero en muchos casos no es lo más importante. Y no solo eso, digo... Y en muchos casos, además, perdón Juan, en muchos casos, además, si no hay actividad o sea, no tiene gran afectación, la actividad física normal, habitual, ya puede, o sea, ya tiene su efecto beneficioso, digamos, ¿no? Sin que sea una instancia terapéutica puntual, individualizada como una fisioterapia o una hidroterapia. No, o sea, puede no requerirla y que le alcance y que sea beneficioso con una actividad física habitual y adecuada. No sé, Rodri, bueno, me parece que estuvo bien variada las preguntas. Muy interesante, ¿eh? La verdad que estuvo me parece que es muy enriquecedor generar estos espacios. Y bueno, estamos en contacto. Están invitados a los que no forman parte de Clamar Kids, pueden arrimarse y bueno, estamos a las órdenes para consultas u otras cosas que necesiten. Muchas gracias por participar. Y bueno, no, eso, lo mismo que decías vos, simplemente que está. En realidad, en cada consulta siempre estamos disponibles para contestar dudas y preguntas de los padres. Muchas veces, una consulta tras otra, aparecen dudas nuevas y preguntas. Siempre estamos abiertos, cualquiera de los tres, siempre a cualquier consulta y pregunta. Cuando hay dudas en el diagnóstico, en el tratamiento, que siempre tratamos de explicarle todo con detalle, pero bueno, muchas veces el tiempo en la consulta tampoco nos permite explayarlos demasiado, pero bueno, a medida que van pasando las consultas, los padres terminan aprendiendo muchísimo de estas enfermedades y del manejo de la medicación y de las probables evoluciones. Y bueno, pero a veces es todo un camino, es todo un proceso, así que lo importante es que saben que estamos a disposición. Así que muchas gracias. Juan. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ay, se fue. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Ahora sí. Despedite. Hola. Que nos vamos. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, estamos en contacto en cualquier momento y a las órdenes. Una de las cosas que quería decir yo era de las preguntas, ¿dónde se reúne el grupo Clamar Kids? Y algo más sobre dónde se reúnen y dónde se hacen las reuniones. Bueno, sí, dónde se reúnen lo mismo. No estamos sabiendo realmente ahora si se están reuniendo o no. Cualquier cosa se comunican con Andrea de Feo. Yo en este momento se me acaba de quedar sin batería en mi celular, pero bueno, cualquier cosa nos mandan un mail a cualquiera de los tres y lo pasamos al número de teléfono. Y tiene una página de Facebook, Clamar Kids UI, que ahí es un grupo abierto que creo que es abierto, perdón, pero es una manera de comunicarse, y ahí también figura el correo electrónico donde pueden comunicarse con Clamar. Exacto, muchas gracias. Clamar Kids, porque está Clamar, que es de adultos.
Bueno, muchas gracias por gracias. participar. Saludos a Buenas todos. noches.